Ok, entonces sección 3.6, modelos lineales múltiples. Los modelos lineales simple y el análisis del modelo de varianza pueden ser vistos como un caso particular de un modelo lineal más general, donde las variaciones de una variable y están explicadas por p variables explicativas x, respectivamente. Tenemos aquí n observaciones, y un vector de n observaciones, x con p variables de explicativas y n observaciones, vectores de observaciones sobre la variable de respuesta y la matriz de datos en las variables explicativas P. Es importante, eh, una aplicación importante de la teoría desarrollada es el ajuste de mínimos cuadrados. La idea de aproximar y por una combinación lineal y sombrero de columnas x, es decir, Y que pertenece, una estimación Y sombrero que pertenece al espacio de combinaciones lineales de las columnas de X. El problema es hallar un B sombrero que está en P, tal que Y sombrero es igual a X por B sombrero, beta sombrero, que sea la mejor ajuste de Y en el sentido de mínimos cuadrados. Es decir, que se minimiza este producto, ¿verdad? Que al final son diferencias que están al cuadrado, por eso dice en el sentido de mínimos cuadrados, porque se puede optimizar otras funciones. Se puede optimizar, por ejemplo, las distancias, valor absoluto. Se puede minimizar la máxima distancia, por ejemplo. Se puede minimizar eh, la, las diferencias elevado a una potencia alfa, pero en este caso son esas potencias es en particular 2 al cuadrado, ¿no? Los modelos lineales se pueden escribir como y igual a x por beta más epsilon, donde epsilon son los errores. La solución en mínimos cuadrados está dado por beta sombrero, eh, el cual minimiza esta este problema de maximización, ¿no? Es decir, minimizar transpuesta epsilon transpuesta por epsilon sobre todos los posibles betas. Poner que x transpuesta x tiene rango completo y es por lo tanto invertible. Minimizar la expresión, esta expresión con respecto a beta nos da este resultado que probablemente ya habían visto en otros cursos. Y los valores ajustados son y sombrero igual a x por beta sombrero es igual a p por y, es la proyección de el vector y en el espacio vectorial de las columnas de la matriz X. ¿Cómo se calculó anteriormente? Los residuos en mínimos cuadrados son los siguientes. Bueno, mis observaciones reales menos las proyecciones hechas por el modelo, y al final podemos escribir eso como la matriz de identidad menos la matriz de proyección, todo eso multiplicado por y. El vector E es la proyección de y en el complemento ortogonal de x. Entonces, aquí está otro resultado relacionado que habíamos visto antes en la práctica para esta sección, ¿no? Un modelo lineal con interceptos alfa también puede ser reescrito en este marco. Entonces, en este caso, ya no es solamente el hecho que vamos a estar aproximando y sub i por esta combinación lineal de los x sub i, x sub p, más el error, ¿verdad? Sino que también vamos a ver un intercepto alfa. En este caso, nosotros todavía podemos reescribir este problema en la estructura anterior, al escribirlo como x estrella por beta estrella más epsilon, donde x estrella tenemos aquí una columna de solo unos por x, y tenemos alfa añadido también a la matriz x. De esos estaría compuesto x estrella. Entonces, pues el resultado que
los resultados que ya tenemos, ¿no? Beta estrella sombrero, en este caso sería constar eh, de un parámetro constante alfa sombrero y un vector beta sombrero, que sería igual a lo que ya habíamos visto antes, a la misma expresión, solo que en vez de x es x estrella que ahora toma en cuenta este parámetro alfa. Entonces, en el ejemplo 3.15 volvemos a hablar de el ejemplo de los suéteres clásicos azules. En el ejemplo 3.11 consideramos la regresión, el ajuste de regresión para las ventas X1 sobre el precio X2 y concluimos que solo había una influencia pequeña de ventas al cambiar los precios. Un modelo lineal que incorpora todas esas variables nos permite aproximar las ventas como una función lineal del precio X2, de las promociones X3 y la presencia de un asistente de ventas X4 simultáneamente, añadiendo una columna de unos a los datos para poder estimar el intercepto alfa, nos da estos resultados. Pero lo importante es que el coeficiente de determinación se calcula como antes. Esta era la expresión 340 que teníamos anteriormente y nosotros básicamente reescribimos esta sumatoria de cuadrados como E transpuesta por E, pero básicamente es lo mismo. Llegamos a un coeficiente de determinación que está arriba de 0.9, casi ya cercano a 1, ¿no? Concluimos que la variación de x1 está bien aproximada por la relación lineal. Y realmente aquí tenemos resultados mucho mejores tomando en cuenta más variables explicativas. Ahora, algo interesante aquí que realmente pues quizás había visto en el pasado poco o casi nada, es que el coeficiente de determinación está influido por el número de regresores de variables explicativas, ¿verdad? Para un tamaño de observación n, el valor de r cuadrado incrementa al añadir más regresores o variables explicativas en el modelo lineal. El valor de r cuadrado podría entonces ser alto incluso si hay regresores irrelevantes incluidos, un ajuste de coeficientes de la determinación para p regresores y un intercepto constante, es decir, p más 1 parámetros es el r cuadrado ajustado, r cuadrado menos p por 1 menos r cuadrado entre n menos p más 1. Y esta pues es un ajuste bastante bueno porque, bueno, aquí básicamente lo copié de una página de IBM donde estaba ahí explicando alguna cuestión de R cuadrado ajustado. R cuadrado tiende a estimar de manera optimista el ajuste de la regresión lineal. Siempre aumenta a medida que se incrementa el número de variables en el modelo. Y eso es cierto. No importando si hay variables que no aportan para la predicción de, de nuestras observaciones, el R cuadrado pues ya sea se mantiene igual o mejora, pero el R cuadrado ajustado intenta corregir esta sobreestimación. El R cuadrado ajustado podría disminuir si una variable específica no mejora el modelo. Y esto es bien importante porque realmente nosotros queremos variables que sí aporten. Eh, nosotros podríamos tener 20 variables, pero quizás de las 20 variables solamente 5 aportan una cantidad significativa a nuestras proyecciones. Entonces, eso es lo que nosotros queremos, a pesar de que nuestro R cuadrado quede un poco más pequeño, pero quedará más óptimo si nosotros identificamos cuáles son las variables que realmente inciden en las observaciones. Y eso es el R cuadrado ajustado. Eh, Esta es básicamente la expresión que nosotros tenemos para ello. El coeficiente corregido de determinación del ejemplo 315 es el siguiente. Baja esto un poco. Esto significa que el 81.8% de la versión de la respuesta, de la variable de respuesta está explicado por las variables explicativas. Entonces, nosotros podríamos estar jugando también con distintos grupos de variables para ver si una cantidad menor nos puede dar un R cuadrado ajustado mayor, ya que el R cuadrado no importa si la variable no tiene un impacto en la variable de respuestas,
el R cuadrado se mantiene o aumenta un poquito. Y nosotros estamos más interesados en que haya un conjunto de variables un poco menor, pero que el ajuste, pero que expliquen de manera importante nuestro fenómeno. Notar que el modelo lineal es bastante flexible y puede modelar relaciones no lineales entre las respuestas Y y las variables explicativas X. Por ejemplo, una relación cuadrática en una variable X podría ser incluida. Entonces nosotros podríamos tratar de explicar Y sub I como un modelo de alfa XY, bueno, constante XY, XY cuadrado, eh, y el error, ¿verdad? Que podría ser escrito en notación de matriz de la siguiente forma. Entonces, un vector constante, específicamente el número uno x1 y su cuadrado. Entonces, de esa forma nosotros podemos incluir en nuestros modelos de regresión, a pesar de que utilizamos modelos de solución para estimaciones lineales, pues también meter cuadráticos ¿cómo se llama? Al ocupar este tipo de trucos. Propiedades de beta sombrero. Cuando y sub i es la iésima observación de una variable y, los errores también son aleatorios, bajo hipótesis estándares de que son independientes, tienen promedio cero y una varianza constante sigma al cuadrado. Inferencias pueden ser conducidas sobre beta. Utilizando las propiedades del siguiente capítulo, va a ser fácil probar que el valor esperado de beta sombrero es igual a beta y su varianza sigma cuadrado de x transpuesta por x a la menos 1. La prueba PT es análoga para la regresión lineal multivariante. Es básicamente la que tenemos acá. El error estándar de cada coeficiente beta sub j sombrero está dado por la raíz cuadrada de los elementos de la lineal de la matriz varianza de beta sombrero. En situaciones normales, la varianza sigma cuadrado del error epsilon no se conoce. Los modelos lineales con interceptos, se podría estimar el sigma sombrero a través de esa expresión, donde P es la dimensión de beta. En las pruebas, si se está probando que beta, si algún beta sub j es igual a cero, es decir, que si alguna variable no tiene un impacto en nuestras estimaciones, podemos rechazar la hipótesis a un nivel de significancia alfa si el valor absoluto de t es mayor que t sub 1 menos alfa medios con n menos p más 1 grado de libertad. Problemas más generales al probar modelos lineales se ven en el capítulo 7. Bien, entonces ahí está la primera parte del capítulo. La otra parte del capítulo de la sección es esta, el modelo ANOVA en notación matricial. El problema de la ANOVA simple que vimos en la sección anterior también se podría reescribir en términos matriciales. Recordar que la definición de vectores de 1, 2.1, es decir, estos vectores solo son vectores matrices que constan solamente del elemento 1 en todas sus entradas y definir el vector de ceros, el cual sería un vector que solo consta de elementos 0. Entonces construimos la siguiente matriz n por p, aquí p igual a 3. Entonces, de esta forma estamos creando una matriz definida en bloques, ¿verdad? Una de n por n de unos, n por m de ceros, n por m de ceros, y así. Básicamente ahí tenemos una matriz de 3m por 3m. Eso es lo que es esa matriz. Entonces, para m igual a 10, en el ejemplo que estamos considerando, la ecuación 341 eh, se lee de la siguiente forma. Vamos a ver, quizás revisamos esto, 341. Ok, vamos a poner un recordatorio ahí de lo que es 341. Vaya, vamos a ver. Vamos a poner ahí un recordatorio de lo que es 41. Text Image Annotation.
por acá. Aquí estaría bien. Ujú, ahí está. Una, ponemos ahí una flecha por ahí. Vamos a ver. Ahí está. Bien, entonces eh, la ecuación 341 se leería de la siguiente forma. El vector de parámetros es beta igual a mu sub 1, mu sub 2, mu sub 3 transpuesta el conjunto de datos del ejemplo 314, el cual es el ejemplo de los O3, puede por lo tanto ser escrito como un modelo lineal y igual a x beta más epsilon, donde y es un vector de n elementos con n igual a n por p, es un vector que está superpuesto de las columnas de la tabla 3.1. La proyección en la columna del espacio, en el espacio de columnas c de x de 354 nos produce el disimador en mínimos cuadrados beta sombrero x transpuesta x a la menos 1 x transpuesta y. Notar de que para ese ejemplo x transpuesta x a la menos 1 es un décimo de la matriz identidad de 3 por 3 y que x transpuesta por y es 106, 124, 151 transpuesta. Es la suma y sub kj para cada factor. La columna 3, quiero ver, es la suma para cada factor, es decir, la suma de cada una de las tres columnas de la tabla 3.1. El estimador en mínimos cuadrados es, por lo tanto, un vector beta sombrero h sub 1, min sub 1, min sub 2, min sub 3 sombrero, igual a esos datos del promedio de las observaciones para cada nivel de factor j igual a 1, 2, 3, bajo la hipótesis nula, los valores iguales de los promedios, mu sub 1 igual a mu sub 2, igual a mu sub 3, igual a mu, estimamos los parámetros bajo eh, las mismas limitaciones o condiciones. Esto puede ser puesto en condiciones lineales. Menos mu sub 1 más mu sub 2 igual a 0, menos mu sub 1 más mu sub 3 igual a 0. Eso puede ser escrito como a por beta igual a, donde a es el vector de ceros. Y tenemos aquí la matriz A, tiene solución en mínimos cuadrados con condiciones, que puede ser escrito eh, según el ejercicio de 324 de esta forma. Sucede que esta ecuación es simplemente calcular el promedio global y barra de la variable de respuesta. La prueba F ya ha sido aplicado en el ejemplo 314 y se puede escribir de esta forma, el cual nos da los mismos valores eh, de significancia 8.78. Notar que de nuevo comparamos el SSH sub 0 del modelo reducido a RSSH sub 1 del modelo completo. Corresponde a comparar las longitudes de proyecciones en los diferentes espacios de columna. El enfoque general en probar los modelos lineales está descrito en detalle en el capítulo 7. Y aquí tenemos el resumen. La relación y igual a x por beta más epsilon eh, es una relación lineal entre las variables unidimensionales y la variable tridimensional x, que por y da la mejor regresión, mejor ajuste de regresión lineal para el vector y en el espacio de columnas de x. El parámetro en mínimos cuadrados, su estimador es beta sombrero igual a x transpuesta por x a la menos 1 por x transpuesta por y. El modelo simple ANOVA puede ser escrito como un modelo lineal y el modelo ANOVA puede ser probado al comparar longitud de la proyección de vectores. Las pruebas de las estadísticas para la prueba F puede ser escrito de esta forma y el coeficiente de determinación ajustado es este, el cual comentamos un poquito más en detalle en esta sección, ¿no? Bueno, y ese es, quiero ver, sí, esta es la sección 3.6
No sé si hay alguna pregunta o si no, pues rápidamente pasamos por la sección 3.7. Realmente es más que todo ver resultados en la sección 3.7. Eh, Ahí estamos con la sección 3.6. No sé si hay alguna pregunta. Por mi parte, no. Todo bien, todo bien. Ok, vemos entonces rápidamente de nuevo. Ok, muy bien. Entonces vemos de nuevo el problema de las casas en Boston. Aquí solo aplican los estadísticos que hemos visto. Realmente no es solamente ver lo que hemos visto en el capítulo a esos datos. Los principales estadísticos presentados hasta ahora pueden ser calculados para la matriz de datos X, 506 por 14 de nuestro conjunto de datos de las casas de Boston. El promedio de las observaciones y las medianas de las observaciones de cada variable se muestran en tabla 3.3. La tabla también provee de estimaciones insesgadas de la varianza de cada variable y las deviaciones estándar correspondientes. La comparación de los promedios y las medianas confirma la simetría de los componentes de X que fue indicada en la sección 1.9. La matriz de covarianza de las observaciones insesgada está dado por la siguiente matriz S sub n. Bueno, ya está pues calculado, ¿no? Y la correlación correspondiente es la que está aquí. También nosotros ya tenemos las fórmulas para eso, ¿no? Y la tabla 3.3 en la cual nosotros calculamos el promedio, la mediana, la varianza y la desviación estándar para cada una de las variables. Pues realmente aquí no hay mucha de novedad, ¿verdad? Porque solo es aplicar una y otra vez las técnicas que nosotros ya conocemos. Analizando la matriz de correlación, se confirma la mayoría de nuestros comentarios hechos al examinar el diagrama de dispersión del capítulo 1, un diagrama de dispersión matricial, donde se comparaban múltiples variables. En particular, la correlación entre X14 y todas las otras variables estaba por la última fila de R. Las mayores correlaciones en valor absoluto están en orden decreciente, X3, X6, X11, X10, etc. Vamos a ver. Entonces, por ejemplo, X13 en valor absoluto es 0.74 y es la mayor de todas. De ahí está X6, 0.70, y es la segunda mayor. Y así sucesivamente. Entonces aquí con X14 están indicando cuáles tienen la mayor correlación con X14, la cual ya lo habíamos comentado en el capítulo 1. Estos resultados están en concordancia con lo que se vio en el capítulo 1. Utilizando la transformación Fisher-Z de cada correlación entre X14 y las otras variables, podríamos confirmar que hay que son significativamente diferentes de cero, excepto la correlación entre X14 y X4, la variable indicador para el río de Charles. Es decir, que realmente aquí nosotros tenemos de que no podemos rechazar la hipótesis de que el hecho de que una casa esté cerca a la orilla del río tenga un impacto sobre el valor de la casa. Sabemos, sin embargo, que la correlación de la transformación de Fisher-Z no es apropiada para variables binarias. Y eso es cierto. Entonces, también tomarlo como una buena observación, ¿no? Las estadísticas descriptivas también se pueden calcular para variables transformadas. Los resultados que se dan en la tabla 3.4 y como se pueden ver, la mayoría de las variables son ahora más simétricas. Notar que las covarianzas y las correlaciones son sensibles a las transformaciones no lineales. Por ejemplo, la matriz de correlación es ahora esta. Notar que algunas de las correlaciones entre X14 y las otras variables se han incrementado. Entonces, por ejemplo, había una fuerte correlación con X13, en este caso, el valor absoluto este se mantiene todavía como
la mayor correlación, pero se ha incrementado y eso está bien porque nos da con mayor claridad una diferencia, las diferencias que nosotros queremos resaltar, ¿no? Entonces tenemos luego la tabla 3.4, las estadísticas descriptivas para el conjunto de datos de las casas de Boston después de las transformaciones, promedio, mediana, varianza y eh, variación estándar, desviación estándar. Y los resultados de las regresiones de todas las variables eh, de, de las casas de Boston. Y ahí pueden ver el código, pues siempre en Quantlet. Tenemos aquí las estimaciones de la constante y de la variable de la pendiente y su error cuadrático, su tensión y su p-valor. Si queremos explicar las variaciones de los precios de la variable transformada x14 por las otras variables de x1 a x13, las cuales ya fueron transformadas, entonces sería de estimar el siguiente modelo. El resultado está dado en la tabla anterior, ¿no? Entonces, y pues lo que dice aquí es que de nuevo vemos que las variaciones de x14 están mayormente explicadas en la orden decreciente del valor absoluto de su estadístico t, x13, por ejemplo. Entonces, si nosotros vemos el mayor valor de la estadística 3 es x13 y aquí tenemos en valor absoluto 16.32, superando considerablemente a todas las los otros valores de esta prueba de T-Student. Entonces, realmente el mejor predictor está claro que es x13, seguido por las otras variables x8 tilde, x11 tilde y así sucesivamente hasta x5. Las otras variables parece que no tienen mucha influencia en las variaciones de x14. Probablemente no son estadísticamente significativas al 5%. Esto sería confirmado por los procedimientos de pruebas que vamos a desarrollar en el capítulo 7. Bueno, pues sí, básicamente esto es el capítulo 3. Entonces, pues más que todo era para avanzar un poquito. No estoy seguro cómo voy a estar jueves y viernes. Ahí les voy a avisar el miércoles para ver si, bueno, y también si ustedes tienen disponibilidad, ¿verdad? Si tienen disponibilidad, porque bien se podría el jueves, pero ahí les aviso el miércoles a ver si hay disponibilidad o si alguien tiene ya algo planeado, pues me avisa y vemos si hay otro día. Pues no sé, ¿alguna pregunta, comentario? Por mi parte, todo bien. Entonces solo quedaríamos Ok, muy pendientes. bien. Entonces, En WhatsApp nos avisaría. sí, por WhatsApp les avisaría. Así es. Sería el jueves para ver si vamos a conectarnos el viernes. El miércoles les escribiría en la tarde o quizá antes, lo más probable es que antes, para ver si nos conectamos jueves, si tienen chance de conectarse jueves. Y si tienen actividades, pues lo dejamos para otro día. Bueno, quedamos pendientes entonces. Gracias. Ahí pasa feliz noche. Bueno, feliz noche y ahí estamos pendientes del WhatsApp. Bueno, nos vemos. Nos vemos.